hoy está con nosotros el señor Luis Jaime Ortiz y Javier González del municipio de Arbeláez, la provincia de Sumapaz, y que hacen parte pues del partido Alianza Verde con la candidatura al Consejo Municipal. Muy buenos días, don Luis. Buenos días, Pilar. También contentos de estar acá en este espacio y que podamos discutir de los temas que atañen a la realidad del territorio. Quiero que hablemos un poco de que hace pocos días se cumplieron los 2 años de la consulta popular allí en el municipio de Arbeláez. Pues primero hacer como un recuento pequeñito de cómo fue ese proceso para llegar a la consulta y pues para que entre los dos me cuenten cómo pues fue que lograron decirle no a la explotación allí en el territorio y pues todo lo concerniente ahí con este tema. Bien, aquí estamos ante un tema que es la construcción de ciudadanía. Sí. Nosotros, pues yo empecé con el cuento de la consulta, no sabíamos que era una consulta, no sabíamos que era un contrato petrolero, no sabíamos absolutamente nada, más o menos vine a descubrir porque una señora me dijo, sí hay petróleo y hubo una reunión en el consejo. Entonces yo fui a preguntar porque solamente una persona estuvo en esa reunión del consejo diciendo que no era conveniente para el municipio. Nadie sabía, y ese es un poco el conflicto de cómo está concesionado el país, es decir, en este momento su casa puede estar concesionada, puede estar dentro de un bloque petrolero o un bloque minero y nadie nos dice nada. Hay un problema de encriptación de la información y ocultación de la información. Cuando nos dimos cuenta, nos organizamos, formamos una veeduría ecológica, la veeduría ecológica de Arbeláez Vea, y empezamos a preguntar y a buscar contratos y a buscar aliados y a descubrir que en nuestro caso era el mismo en muchas partes del país. A partir de ahí empezamos a juntarnos, apareció mucha gente y llegamos a un proceso, para resumirlo, de consulta popular y la ciudadanía decidió no a la propuesta petrolera, entre otras cosas, gracias a que nosotros estudiamos, aprendimos y difundimos la información y analizando, nos dimos cuenta que no era una buena propuesta, ni rentable económicamente, ni posible porque no había agua para la petrolera. Además estamos hablando de empresas que le pagan al Estado el 8% de regalías y nos dejan un pasivo ambiental que no se valora, o sea, iban a acabar con el pueblo prácticamente. Bueno, acá es estructural pues el trabajo pedagógico que se tuvo que realizar y que tiene que seguir vigente, tiene que seguirse realizando. A raíz de las inquietudes y a raíz de que nos empezamos a enterar de la situación tanto de los títulos mineros como pues de que se acercaba ya la ejecución de la exploración o explotación petrolera, que entre otras cosas era por fracking, en uno de los proyectos, el Cor 4, implica fracking en el Sumapaz. Entonces, digamos que pues había la necesidad de no solo de que la gente se informara, sino que también entendiera qué era lo que estaba pasando. De ahí se dinamizan algunos grupos que se lanzan a hacer trabajo pedagógico con las comunidades. Tuve la fortuna de hacer parte de esa pedagogía, se realizó, digamos, con muchísimas estrategias, desde el puerta a puerta y el voz a voz, hasta publicidades en redes sociales o documentos académicos o algunos hasta didácticos desde los que se sacó el insumo pues para hacer que la gente participara y participara de una manera consciente, ¿no? Participara entendiendo qué es lo que se está haciendo. Entonces, de todos modos es un proceso en el que dimos un primer paso. El ejercicio es la defensa del territorio, el objetivo inicial es la defensa del territorio. Entonces, hay un mecanismo que nos procura un marco jurídico con el cual podemos defender el territorio, que es la consulta popular y el acuerdo municipal del que estamos hablando. Pero el ejercicio de la defensa del territorio tiene que seguir más allá dentro de la burbuja de la organización social, tiene que seguir más allá dentro de las burbujas institucionales e incluso desde los grupos corporativos. Entonces, como estudiante de administración pública, la idea es que estas proyecciones que tenemos del territorio se apliquen seriamente y sean respetadas en documentos como políticas públicas, que de alguna manera la legislación municipal y los planes o programas que se realicen en el municipio a nivel de administración estén
de acuerdo con la decisión que está tomando el municipio de no explotar petróleo, ¿no? Aparte, considero que somos una opción realmente interesante en el momento de plantearnos la discusión frente al desarrollo o frente al futuro, el proyecto futuro de nuestro territorio. Como hijo de Arbeláez, tomé la decisión de participar en el Consejo Municipal y de participar en la política partidista porque considero que hay serias amenazas políticas y administrativas, sobre todo en el territorio, tanto en el territorio nacional como a nivel local. Entonces, si nosotros, las comunidades, no empezamos a hacer uso de esos escenarios de participación desde lo institucional, en donde se están tomando las decisiones, en donde se está realizando las concertaciones, entonces pues nuestra voz no va a ser muy escuchada, porque ya vemos que en este país hace 200 años la democracia representativa pues no nos representa mucho. Entonces simplemente es como la acción de decir, no solo nos estamos oponiendo, sino también estamos proponiendo, y aquí estamos poniendo la cara para pues seguir adelante con nuestro proyecto. Además que también tiene mucho que ver con mi proyecto personal de vida, entonces pues está unido lo que hay que hacer y lo que me gusta hacer. Contémosles por qué Luis Jaime Ortiz quiere llegar al Consejo de Arbeláez. Hay una cosa que lo que nos deja la consulta también son muchos aprendizajes. Aprende uno cómo funciona la trama. Es decir, el bloque petrolero de Arbeláez hace parte de toda una estrategia política nacional, es decir, todo empieza con Gaviria, sigue con Pastrana. Los bloques petroleros fueron convocados otorgados por el gobierno de Álvaro Uribe, propiciados por el gobierno del señor Santos, y ahora van a, digamos, la negativa de democracia y demás la está haciendo el gobierno Duque. Es decir, no es una cuestión de partidos o de personas, es una estrategia nacional a la cual como personas tenemos que unirnos para hacerle frente, porque es falso que ellos estén, digamos, en discusiones, es decir, es el modelo económico, el modelo energético, y ahí entramos a hablar del planeta. Estamos en un proceso de calentamiento global, de cambio climático, y Arbeláez hace parte de eso. Nosotros tenemos que evitar que el planeta se siga calentando. Por eso, nuestra responsabilidad local también es global. Y uno empieza a mirar leyes, a mirar cosas, y se da cuenta que no es un gobierno. O sea, la opción de participar no es contra un partido político ni contra un gobierno, porque es que son los gobiernos que han estado en el poder en los últimos 50 años los que están otorgando los títulos mineros y petroleros en todas partes. Entonces es el modelo. Y entonces uno empieza a mirar, el oro recibe 4% de regalías y deja envenenado de mercurio los ríos. Eso es un insulto. Cuando empiezas a mirar el contrato de Cerrejón, que no tiene ni siquiera licencia ambiental porque no existía esa ley en ese momento, entonces uno se da cuenta que la clase política tradicional está dispuesta a recibir migajas a cambio de envenenar el país, y eso no lo podemos permitir. No es algo que yo decida porque es una cuestión elegante, es una cuestión de supervivencia. Tenemos que defender la vida, defender el agua, porque hay una gente que está dispuesta a regalar el país, porque yo les recomendaría que estudien un poco los contratos que hacen los gobiernos, son miserables. Es decir, estudie un contrato petrolero, minero o cualquier cosa aquí en Colombia y estúdielo en otra parte. Es indignante, por ejemplo, que la gente que estaba cargando carbón para Canadá lo estaba cargando de una manera contaminante, y esa misma empresa, ese mismo barco en Canadá no podría descargar el carbón que carga contaminando en Colombia, o sea, sacando todas las partículas y llevándolas al mar. Eso no se puede hacer en Canadá. Entonces resulta que hay unas leyes que acá no se cumplen y luego ahí en otro país sí se cumplen. Por eso estamos en contra del fracking, porque nos vienen a hablar de que existe la tecnología, que nosotros sabemos cómo hacerlo. Pero yo le pregunto a la gente, ¿usted confía en un gobierno que dilapida la plata? O sea, es el tema de mercaderes, por ejemplo.
El 18 de enero del 2018 le negaron el dinero a Mercaderes Cauca para hacer la consulta. ¿Y por qué no hay plata? Pues uno dice, ¿cómo no hay plata si le están rebajando los impuestos a los grandes empresarios para que generen empleo? Eso no ha ocurrido, pero hay una reforma presupuestal para bajarle los impuestos a los grandes capitales y ahí están pagando, van a pagar, quieren pagar, yo espero que no se llegue la deuda de Odebrecht, o sea, hay plata para unos y no hay plata para Mercaderes Cauca, es indignante y los ciudadanos lo que quieren es oír su opinión que nunca fue consultada y vienen a destruirles y a envenenarles el agua y ellos no pueden decir nada. Entonces, mi solidaridad, por supuesto, con la gente que dice no en defensa de la naturaleza. Y bueno, por eso termina uno, yo hace 3 meses no era del Partido Verde, pero decidí entrar en el Partido Verde porque en los estatutos está el tema de la defensa de la vida, la defensa del derecho a consulta popular y otras cosas. Los partidos no son perfectos ni somos fanáticos de ningún partido, pero los otros partidos no tienen esto. Entonces, por eso entré en el Partido Verde y por eso quiero llegar al Consejo. Mi número es el 2, por favor, ténganme en cuenta. Qué pena la propaganda, pero nosotros no tenemos la enorme maquinaria, ni damos regalos, ni damos tamales, entonces solo puedo acudir al corazón y a la conciencia de la gente para pedirles el voto. Bueno, lo que pasa acá es que el ejercicio de la política local es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional e incluso mundial, ¿no? En Arbeláez hay una cuestión y es que hay un gamonalismo político hace ya bastantes años en el que es un grupo el que tiene, por así decirlo, la sartén por el mango en el tema político. Entonces se dedican a reclutar personas que probablemente no tienen muy buen manejo de la información o muy buen manejo de la gestión pública, del tema del régimen municipal, y intentan ser mayorías en consejos para avalar o para contradecir los proyectos o las propuestas de algún candidato o candidata a la alcaldía. Entonces, es un juego que nos afecta a nosotros como comunidad. Siempre hay, digamos, otro grupo emergente que es desde hace unos años para acá, que hace contrapeso, digamos, a ese gamonalismo tradicional. Y se ha visto una pelea dentro de lo que es administración municipal y dentro de lo que es corporación, consejo municipal, siempre para obtener el poder, ¿sí? Entonces considero el primer aporte que haría el consejo municipal actual es concentrarse en lo que tiene que hacer un consejo. Un consejo municipal no es un comité de aplausos, ni un comité de burlas o un comité de oposición necesariamente al alcalde o a la alcaldesa que esté de turno. El Consejo Municipal se tiene que encargar de hacer una fiscalización, un control político y una veeduría, por así decirlo, a el proceso de la alcaldía independientemente de quién sea. Entonces, en este juego de intentar ganar el poder de alguno de estos dos grupos de los que estoy mencionando, los que nos vemos afectados es nosotros, tanto porque si queda una mayoría de consejo que está con el alcalde o que hace parte del proyecto político del alcalde, entonces le queda más fácil, digamos, para realizar cualquier acto administrativo sin tener, digamos, un control verdadero, un control político serio, y a su vez si queda un consejo opositor, pues entonces no se va a poder hacer nada. Considero yo que el Consejo Municipal de Arbeláez necesita integrar más opiniones diferentes, necesita complementarse más entre las diferencias. Entonces, considero que nosotros somos una opción clara para representar algunos sectores en el municipio que aún no han tenido su voz dentro de la Corporación Consejo Municipal y para dar ese aporte de seriedad al trabajo de lo que tiene que hacer un Consejo Municipal. Añadiendo un poco a lo que dice Javier, la principal función es, por supuesto, hacer fiscalización, pero una función que no ha cumplido ningún consejo hasta ahora es fomentar el acompañamiento ciudadano. La mayoría de las sesiones están solas, no hay nadie oyendo, porque bueno, la verdad es que ser concejal es muy aburrido. Pero hay que dinamizarlo y hay que estudiar y argumentar. Pero evidentemente
por ejemplo, si yo fuera concejal, yo lo primero que haría sería generar un compromiso con los ciudadanos para que vayan a las sesiones del consejo, para que sepan qué se está hablando, e incluso yo me puedo comprometer a tener una especie de, no sé, periódico de una hoja o de contarles a todos qué está pasando en el Pasa al consejo. interior del consejo, sí. Claro, el consejo no informa qué está pasando y de hecho la gente dice, uy, ¿qué pasó? Y usted sale a la calle y le pregunta a la gente, ¿cuánto es el presupuesto del municipio? No saben. Oiga, pero si se aprobó el otro día, no había nadie el día de la aprobación del presupuesto. Se toman decisiones y la gente no está. Entonces, si bien es cierto, los concejales deben hacer todo el control en beneficio y a favor de la gente que los votó, y a veces hay decisiones que son a futuro y no son muy, digamos, populares. Sí se tiene que generar el compromiso entre el consejo y entre el consejo y la población.